Radio Nuevo Tiempo presenta Audiolibro La clave del cambio. Guía práctica para mejorar tu salud emocional. Capítulo 6. La clave para una vida nueva. ¿Sientes con frecuencia una tristeza avasalladora al punto de no lograr siquiera levantarte de la cama? ¿Que la vida parece no tener más sentido y no tienes fuerza para continuar? ¿Sabías que podrías estar pasando por una depresión? La depresión es una tristeza que te incapacita y promueve un estado de constante desánimo desproporcional a los hechos y muy superior a la capacidad emocional de lidiar con la situación. Se roba la esencia de la naturaleza humana, aprisionando la mente en la celda de la amargura y transformando el mundo en un silencioso y grisáceo escenario. Un calabozo sombrío, sin colores, sin luces, sin sonidos. La tristeza depresiva puede manifestarse tanto en la incapacidad de alegrarse como en la falta de interés por la vida, las cosas y las personas. Es un sentimiento total de desesperanza que destruye la satisfacción de vivir y le quita el sabor a la existencia. Paraliza, aísla y lastima, y en su nivel más grave, puede llevar al suicidio. Nadie puede estar bien todo el tiempo, por más optimista que sea. Incluso la persona más animada, sonriente y esperanzada experimenta momentos en los que necesita llorar y lidiar con esta paradoja, alegría y tristeza que forma parte de la vida. En condiciones normales, para cada situación que se presente ante nosotros, con sus causas y consecuencias, tenemos una respuesta emocional proporcional, con sentimientos positivos o negativos. No obstante, la depresión se instala cuando el tejido emocional se rompe y se desarrolla una disfunción en los mecanismos de control, caracterizada por la incapacidad de lidiar con las emociones negativas. Esta terrible condición se manifiesta principalmente como una tristeza distinta, más profunda, invasiva, interna y con una peculiaridad que la diferencia de las otras tristezas de la vida. Incapacita a la persona afectada. La depresión se apodera de la persona y crea una burbuja de aislamiento que la priva de emociones naturales, entumecimiento emocional, y causa indiferencia por la vida. La boca pierde la capacidad de sentir el sabor de los alimentos. El oído deja de apreciar las notas de una melodía o el canto de los pájaros. Los ojos ya no se deleitan con las diferencias entre los colores. La textura aterciopelada de las flores ya no encanta al tacto y las narinas ya no disfrutan con los aromas en el aire. Todo se vuelve monótono. Todo da igual. La vida en depresión es como la música con una sola nota. Disfunciones resultantes de la depresión. Humor. Abatimiento, sentimiento de culpa, baja autoestima, desinterés, irritabilidad. Comportamiento. Aislamiento social, descuido de la apariencia, pérdida del control financiero, dificultad laboral, inadecuación social. Área cognitiva. Dificultad de concentración, disminución de la atención, vacilación para tomar decisiones, dificultad de aprendizaje, pensamientos negativos. Cuerpo. Reducción de la libido, alimentación extrema, demasiado poco o en exceso. Sueño alterado, demasiado poco o en exceso. Reducción de la higiene y del cuidado personal. Agotamiento. En general, los cuadros depresivos comienzan a partir de un detonante del estrés, una situación de alta demanda emocional a la que está expuesta la persona. No es la situación en sí lo que causa la depresión, sino que la circunstancia funciona como una chispa que enciende un incendio. Además, se necesita que haya una predisposición genética en el individuo, sumado a otros factores asociados que se van acumulando en la experiencia emocional a lo largo de los años.
En las diferentes franjas etarias somos más o menos susceptibles a diferentes tipos de detonantes, y existen 3 grandes momentos de transición en la vida en que el riesgo de depresión aumenta: adolescencia, mediana edad y tercera edad. Fases de transición en la vida. Adolescencia, salida del nido, alejamiento de la familia, transición a la vida adulta. Mediana edad, nido vacío, cambios hormonales, transición a la tercera edad. Tercera edad, jubilación, reducción de actividades sociales, reflexiones sobre la muerte. Principales detonantes por fase de transición de la vida. Adolescencia, conflicto familiar, uso de drogas, pérdida de los padres, bullying, abuso. Mediana edad, frustración profesional, pérdidas sentimentales, tragedias familiares, problemas financieros, infertilidad. Tercera edad, enfermedades, pérdida del cónyuge, pérdida de amigos, limitaciones físicas, aislamiento social. El síndrome de después lo hago. Uno de los aspectos más sombríos de la depresión es el desinterés, pues este paraliza el deseo. Cuando perdemos el interés por algo, simplemente ya no tenemos motivación alguna por el resultado. Da igual, porque no nos interesa. Este desinterés generalizado nos afecta al desarrollar un cuadro de procrastinación. La procrastinación es el acto de posponer una tarea sin que haya una razón específica para ello. En el caso de la depresión, el desinterés es la pieza central de la procrastinación. Superar la depresión. La depresión es una enfermedad multifactorial, o sea, causada por múltiples factores, que afecta al individuo como un todo. Por eso, a fin de revertir el cuadro, se necesita un abordaje igualmente múltiple. Además, a diferencia de otras situaciones en que la fuerza de voluntad, la disciplina y la organización del individuo para seguir un tratamiento son factores determinantes para la cura, en este caso será necesario el apoyo de otras personas para el tratamiento, dado que la depresión causa el desinterés de la persona afectada en su propia cura. Por el hecho de que el desinterés está asociado con el aislamiento social, con la falta de cuidado personal y con la procrastinación, a las personas con depresión se les estigmatiza injustamente como gente que no quiere ser ayudada, que no se cuida, que no se esfuerza o que no tiene fuerza de voluntad. En el caso de que esté asociada a la obesidad, la situación se vuelve más estigmatizante todavía. La idea de que la obesidad es un problema de dejadez y de falta de fuerza de voluntad se refuerza por las características de la depresión. Esto hace que las personas se alejen aún más de la persona depresiva y que a ésta le sea más difícil pedir ayuda. En la práctica, los sentimientos de tristeza y desinterés se van mezclando con las situaciones de la vida y al comienzo es difícil percibir qué está sucediendo realmente. Después de todo, todos tenemos problemas y dificultades. Frecuentemente hay un sentimiento de negación por parte de la persona o de los familiares, una renuencia para asumir la posibilidad de que el problema sea la depresión. Ante esto, es necesario que estemos atentos a las señales y a su progresión, especialmente a cambios de comportamiento a fin de que podamos buscar ayuda lo más pronto posible. Si puedes identificar en ti mismo señales de depresión, recuerda, el primer paso es buscar ayuda. No tengas miedo ni vergüenza. La depresión es una enfermedad que debe ser tratada con la ayuda de otras personas. A continuación, presentamos una serie de pasos para superar la depresión. 1. Busca ayuda y contención. Este es el primer y más importante paso. Como vimos, la depresión es una enfermedad que distorsiona el entendimiento y la voluntad, pues se trata de una enfermedad incapacitante. Cuando estamos sumidos en ella, no tenemos la percepción normal de las cosas y tanto el sentido del juicio como los mecanismos de motivación se encuentran alterados. Así,
Una persona externa al problema será de fundamental importancia para ayudar en los pasos necesarios. Puede ser el cónyuge, los padres, un hijo, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo o alguien de la iglesia, y en casos especiales, una persona que no tenga vínculo estrecho, como un voluntario de un grupo de apoyo. Lo importante es que haya apoyo, pues habrá muchos momentos en que la persona con depresión simplemente no hará lo que necesita hacer. 2. Acude a un profesional. El punto de partida deberá ser la evaluación con un psicólogo. El profesional de la salud mental hará la evaluación inicial y confirmará el diagnóstico de depresión, además de clasificar la gravedad del cuadro. Esto es importantísimo, teniendo en cuenta que los cuadros más graves requieren una intervención médica desde el inicio y están expuestos al riesgo del suicidio. Además, el psicólogo podrá orientar sobre las diferentes opciones de tratamiento y acompañar la evolución del caso. En cuadros leves, en la mayoría de los casos y con la ayuda de alguien y el apoyo familiar, será posible revertir la situación con medidas comportamentales del estilo de vida. En cuadros moderados será imprescindible el apoyo de la psicoterapia, además de las medidas comportamentales que siempre deberán estar presentes. En algunos casos puntuales será necesaria también la intervención médica, preferencialmente, pero no exclusivamente, de un psiquiatra. En casos graves, será imprescindible el acompañamiento de un psiquiatra junto con los demás aspectos del tratamiento, psicoterapia y medidas comportamentales. 3. Invierte tiempo en socializar. El aislamiento social es la marca más estigmatizante de la depresión. Es la gran paradoja clínica de la enfermedad, la contradicción entre la necesidad de estar con otros y la falta de deseo de hacerlo. La persona depresiva se aísla cada vez más y no quiere ver a otras personas o participar de actividades sociales. Ya no siente alegría o placer en estar junto a otros y esto lastima tanto a la persona con depresión como a quienes la quieren. De esta forma, el aislamiento retroalimenta la misma depresión y aleja aún más a la persona. Por otro lado, suele suceder que los que conviven con la persona depresiva pierdan la paciencia con su comportamiento antisocial y contribuyan a aislarla aún más, la mayoría de las veces por un simple desconocimiento de qué es la depresión. Por lo tanto, el pensamiento clave aquí es el siguiente: no sirve forzar la situación. La peor cosa que se puede hacer y que lamentablemente sucede casi siempre es que los amigos y los familiares fuercen la socialización de la persona, arrastrándola a situaciones de convivencia social como una forma desesperada de ayudar. En la buena intención de ayudar, intentan integrar y alegrar a la persona como si lo que falta fueran simplemente momentos de interacción social. Sin embargo, esto generalmente no funciona y crea una situación embarazosa para todos. En las ocasiones subsiguientes, el cuadro solo empeora. La persona no se alegra e incluso se siente mal de estar allí y las personas a su alrededor no logran entender por qué no tienen más interés o satisfacción. Podemos observar que hablamos de una enfermedad que se agrava por la incomprensión. De esta manera, cuando hablamos de socialización, estamos refiriéndonos a mecanismos no forzados de reintegración gradual a redes de relaciones sociales. Esto a veces puede darse incluso en grupos de personas desconocidas, dado que generalmente allí no está la obligación de parecer feliz. La persona con depresión tiene dos características emocionales fuertemente presentes: tristeza y desinterés. Así, lo último que quiere es tener que parecer feliz ante seres queridos y amigos, pues eso tiene un costo emocional altísimo. A veces un pequeño periodo de reducción de las actividades sociales en estos grupos incluso puede ser beneficioso. Por otro lado, la persona necesita interacción social para estimular su tejido emocional al reaccionar. Como una herida que necesita curaciones y limpieza diarias, su sistema emocional necesita interactuar con otras personas para cicatrizar.
En este sentido, buscar otras actividades con personas no tan íntimas o conocidas puede ser beneficioso. 4. Adopta una rutina de actividad física regular. La actividad física tiene un papel esencial en el proceso de cura y estabilización, ya que interactúa de forma sinérgica con el sueño, proporcionando una serie de beneficios por medio de la producción de sustancias endógenas. También sirve como mecanismo de escape para atenuar y eliminar varios síntomas de la ansiedad. De hecho, la actividad física es uno de los pilares más importantes del tratamiento no farmacológico de la depresión. Se estima que para cuadros leves y moderados, un programa regular de actividad física tiene el mismo efecto clínico que el uso de medicamentos. 5. Bebe agua pura y aliméntate de forma saludable. El agua es uno de los grandes depuradores naturales de nuestro organismo. Nos desintoxica. Consume agua pura libremente. Crea el hábito de programarte a lo largo del día para tomar varios vasos de agua. Si no tienes alguna restricción médica, enfermedades renales, por ejemplo, intenta tomar entre 2,5 y 3 litros de agua pura por día. Esto ayudará mucho a tu homeostasis, equilibrio de las funciones orgánicas, a tu circulación sanguínea, a la oxigenación cerebral, a la reducción de síntomas generales de ansiedad y en la depuración de sustancias nocivas al organismo. Algo así de simple marcará una gran diferencia en tu bienestar. Del mismo modo, elimina el consumo del trío bomba: alcohol, azúcar y cafeína. Descarta completamente de tu vida estas sustancias. Invierte en frutas, legumbres y vegetales. Consume frutos secos y otros alimentos livianos y saludables. Procura abstenerte lo máximo posible de todo lo que es artificial o procesado. Haciendo esto, vas a sentir que tu cuerpo cambia. 6. Ten una mascota. Las mascotas proporcionan una sensación de seguridad y el sentido de compartir. Cuidar un animal desarrolla el sentimiento de ser útil y necesario, algo importante para todos, pero más para las personas con depresión. La mascota se vuelve una compañera, desarrolla un amor incondicional, motiva el sentido de utilidad, combate el desinterés y despierta sonrisas. 7. Exponte controladamente a la luz solar. La exposición del sol está directamente ligada con la mejora de nuestro humor y contribuye también a la salud mental. A lo largo del día, la luz del sol aumenta la producción de serotonina, hormona conocida por mejorar el humor y ayudar a mantener la concentración, además de afectar positivamente el estado de alerta y el metabolismo. La manera más simple y segura es exponerse al sol intencional y controladamente durante 15 minutos por día para las personas de piel más clara y de media hora por día para las personas de piel más oscura, en lo posible entre las 10 y las 4. Lo importante es mantener una exposición diaria regular. 8. Desarrolla tu vida espiritual. Todos tenemos necesidades espirituales íntimas y profundas. Por alguna razón, como humanidad, fuimos dejando esto de lado y relegándolo a un segundo plano. El contacto con lo sagrado le dará paz y quietud a nuestra alma. Desacelera la mente, aquieta el corazón y produce serenidad. Una experiencia espiritual auténtica desarrolla la salud positivamente y fortalece la resiliencia. El sentido de pertenencia a una comunidad espiritual da fuerza y paz de espíritu. 9. Haz terapia. Cuando existen cuestiones profundas que trabajar en nuestra vida, ello se refleja en la regulación emocional y, consecuentemente, en nuestros pensamientos, comportamientos y relaciones sociales. La terapia ayuda a enfrentar esas cuestiones y a construir posibles soluciones, de la misma forma que contribuirá a una mejor regulación emocional. 10. Busca un psiquiatra. Nos referimos a un médico especializado en la salud mental que tendrá un papel muy importante cuando los cuadros de depresión son moderados y especialmente en los casos graves. Además, el psiquiatra actuará en conjunto con otros médicos como clínicos generalistas, cardiólogos, endocrinólogos o geriatras, pues es bastante común que la depresión esté asociada con otros cuadros clínicos.
11. Usa medicamentos cuando sea necesario. En algunos casos, por orientación médica, será necesario usar, aunque sea temporariamente, sustancias que te ayudarán a pasar por la fase de recuperación. No tiene nada de malo y no hay razón alguna para tener vergüenza de ello. Siempre que sean indicados por un médico de confianza, los medicamentos apenas serán otra herramienta más que te ayudará a superar la depresión. Lo que no puede suceder, bajo ninguna hipótesis, es usar medicamentos sin supervisión médica o incluso el consumo descontrolado que lleve a la dependencia. La clave del cambio. Dios planificó para nosotros una vida sana, feliz y abundante para todos, y para siempre. Pero nosotros nos separamos del Creador, desligándonos así de la fuente de la vida. Esta separación voluntaria y caprichosa en la Biblia se denomina pecado. Génesis 3, Isaías 59, 2. En la Biblia se encuentra la historia de un hombre llamado Job. Era una persona recta y honrada que sufrió aflicciones, a pesar de su integridad y fidelidad a los principios de Dios. Mientras tanto, sus amigos consideraban que su sufrimiento era resultado de sus malas acciones y pecados, o sea, un castigo divino. El nombre mismo ya nos resume su historia. Job significa perseguido o despreciado. Job perdió sus riquezas, su familia, sus amigos, su salud y su dignidad. Como es lógico, se preguntaba, ¿por qué? Su estilo de vida piadoso abre un diálogo sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Job estaba en la cumbre de la prosperidad. Era obediente, respetuoso de Dios y apartado del mal. Pero, repentinamente y sin causa aparente, fue reducido a una situación en que la muerte parecía más deseable que la vida. Sin embargo, Job no pecó. Siguiendo la tradición de que el sufrimiento es castigo por el pecado, la esposa y los amigos de Job lo juzgaron culpable de sus sufrimientos. En lugar de alivio y consuelo, aumentaron su miseria y depresión. El mismo Job llegó a plantearse que Dios se había olvidado y que ya no se interesaba por él. La paciencia y fidelidad de Job, a pesar de tantas tragedias en su vida, reivindica la justicia de Dios en su trato con los hombres y refuta la idea de que el sufrimiento es una retribución divina por un mal comportamiento humano. Si Dios se interesa en su creación, el universo, ¿cómo no se va a interesar en sus criaturas? Finalmente, Dios se le aparece a Job y lo bendice. A través de sus propias vivencias, Job llegó a comprender los inmensos poder y sabiduría del Creador. Posteriormente, Dios removió el sufrimiento de Job y le otorgó el doble de lo que antes poseía. Esto simboliza que en esta vida o en un futuro no muy distante, una generosa recompensa espera a aquellos que enfrentan las adversidades de la vida con paciencia y coraje. Desmond II fue el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor del Ejército de Estados Unidos y uno de los 3 únicos con tal distinción. Doss ingresó en el servicio militar el 1 de abril de 1942 en Lee, Virginia, Estados Unidos. Debido a su fe adventista, se negó a matar a un soldado enemigo o a llevar armas, aunque estaba dispuesto a servir de otra manera. Esto le valió la burla de sus pares y el castigo de sus superiores. Doss sirvió con su pelotón en 1944 en Guam y las Filipinas. En mayo de 1945, en el asalto anfibio de los aliados, un batallón de marines fue enviado a tomar una posición sobre el acantilado de Maeda, Okinawa, de 120 metros de altura. Tras escalar aquella pared rocosa, fueron recibidos por un intenso fuego enemigo. Doss veía caer a sus compañeros y, en lugar de refugiarse, logró sacar de aquella trampa mortal a 75 marines heridos, arrastrándolos uno a uno para luego llevarlos hasta el borde del acantilado, desde donde serían bajados con cuerdas. Durante varios días continuó atendiendo a los heridos, menospreciando el peligro que lo rodeaba, hasta que fue alcanzado en las piernas por la detonación de una granada. Cuando estaba a punto de ser evacuado en una camilla,
2 vio a otro soldado herido y le cedió su lugar. Entonces recibió un disparo en un brazo. Sin poder pararse y sin que nadie pudiese ayudarlo, tomó un fusil para entablillar su brazo y arrastrarse hasta el hospital de campaña. Incluso para sus burladores, Doss se convirtió en símbolo de coraje y determinación. En 1946, contrajo tuberculosis, perdió un pulmón y 5 costillas. Por sobredosis de antibióticos quedó sordo en 1976 y se lo consideró con 100% de discapacidad. Recuperó la audición después de recibir un implante en 1988. Doss formó una familia en 1942. Enviudó tiempo más tarde y formó una nueva familia. Falleció a los 87 años en su casa en Alabama. Su historia fue contada en el libro Desmond Doss, Objetor de Conciencia, y en la película Hasta el último hombre, dirigida por Mel Gibson. Ni el ambiente hostil y adverso, ni sus limitaciones físicas, ni sus propios dolores fueron impedimento para que Doss viviera su fe con vocación de servicio, altruismo, valor y fidelidad. ¿Estás sufriendo depresión por una causa que solo tú conoces? Busca ayudar a otros. ¿Estás necesitado de consuelo y esperanza? Busca suplir la necesidad de tu prójimo, tal como hizo Jesús. No tenemos que provocar el sufrimiento ni buscarlo, como si eso nos agregara méritos. Dios no es el originador del dolor. Al contrario, Él actúa en medio del dolor siempre para ayudarnos. Por lo tanto, experimenta la paz, el consuelo y la esperanza soportando el sufrimiento con paciencia. Así, superarás los obstáculos presentes y verás renacer una esperanza que va más allá de las dificultades de esta vida. Apocalipsis 21:22.